voy a estar en vivo, sino que voy a estar en diferido con un video que les voy a dejar a ustedes en Classroom para continuar viendo este tema. Entonces, hoy vamos a iniciar con el manual de manejo de cheques. Este manual ha sido desarrollado por mí. Solamente usted aquí va a encontrar pues, la información necesaria al respecto de títulos, valores y específicamente de cheques que pues, no va a encontrar en otro lugar. Este manual ha sido desarrollado sobre la base de mi experiencia laboral como cajero en la vivienda, a nivel empresarial, como comerciante, porque pues yo creo que les conté a ustedes que yo tuve una empresa, trabajé también en empresas de moda y estuve a cargo pues del área comercial. Al estar a cargo del área comercial, pues uno aprende a trabajar con proveedores, con clientes, y a nivel empresarial, los títulos valores se utilizan a diario, específicamente el cheque. Y una persona que se mueva en el mundo del comercio o en el mundo empresarial, pues es importante que maneje este tipo de conocimientos. Este conocimiento pues se fue desarrollando pues a lo largo de muchos años y también estudio mío respecto al Código del Comercio. Es decir, o sea, esto no me lo inventé yo, sino que está sustentado totalmente en el Código del Comercio. Los objetivos con este material es que ustedes reconozcan pues, la utilidad y la funcionalidad que tiene el cheque, así como el marco normativo. Hoy vamos a ver todo lo que es el marco normativo para poder entrar a ver los cheques. El aprendiz también identificará los elementos fundamentales de los cheques. O sea, yo no me voy a meter en la letra de cambio, no me voy a meter pues en la carta aporte o en ningún otro tipo de documento, sino que les voy a enseñar en términos generales lo que son los títulos valores y de manera específica el cheque. El marco legal del que les hablo es el decreto extraordinario 410 de 1971. Ese es el nombre jurídico del Código de Comercio, sino que nosotros, las personas de a pie, le llamamos Código de Comercio. Los juristas, los abogados, pues lo conocen como el decreto 410 del 71, que como ustedes lo consultaron, es un conjunto de normas, es un sistema de normas, sistemas porque está estandarizado, está unificado y de manera ordenada. Todas las normas que son de derecho mercantil, es decir, toda la legislación que regula las relaciones mercantiles y comerciales de nosotros los colombianos. ¿Ok? Sin embargo, este Código del Comercio está unificado con la mayoría de países latinoamericanos y con Estados Unidos en muchas de las características que se enseñan aquí. Esto está homologado a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, desde 1971 se viene trabajando en homogeneizar este tipo de normas entre todos los países americanos. El contenido de este material va desde la introducción con los títulos valores, pasando por todos los elementos necesarios para la comprensión del cheque y cómo es su funcionamiento. Y finalizamos con la verificación o visación de los cheques. Hoy vamos a iniciar con la introducción y el capítulo 1. Bueno, entonces en la introducción vamos a ver específicamente los títulos valores. Esto es lo que ustedes debían consultar. Obviamente, yo soy quien se los debe aclarar. El artículo 619 del Código del Comercio define a los títulos valores de la siguiente manera. Los títulos valores son documentos necesarios, ojo con esto, para legitimar el ejercicio del derecho literal
y autónomo que en ellos se incorporan. Les pregunto a ustedes, no se preocupen por la respuesta que me vayan a dar. ¿Les parece a ustedes claro esto que está aquí escrito o les parece enredado? Instructor, yo no escuché. Instructor, pues Sí. no entendí mucho porque habla mucho de artículos y eso Ajá. pues no entiendo muy bien. Es decir, son conceptos como que no son del común de nosotros, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Les voy a explicar las palabras más complejas, pues para que podamos entender. Pero digamos que en últimas, el Código del Comercio nos dice que los títulos valores son documentos esenciales, son muy importantes, que nos ayudan a nosotros a ejercer de manera más amplia nuestra libertad y derecho de poder hacer negocios o que se nos facilite el hacer los negocios a través de las características que como tal tienen estos documentos. Entonces, vamos a ver que hay unas 4 palabras que son necesarias de entender, que me gustaría que tomen nota, y esto les va a ayudar a ustedes a aclarar cuál es la lógica de los títulos valores y pues en sí qué son y cómo son. Entonces vamos a repetir, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar. Ojo con esa palabra para que la tengan allí y la escriba aparte porque lo que vamos a hacer es identificar qué significa legitimar. Luego dice que para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso de derecho literal y derecho autónomo, que en ellos se incorpora. Y vamos a entender a nivel legal qué significa esa palabra incorpora. ¿Ok? Yo sé que incorporar ustedes más o menos tienen una idea, pero vamos a ver que en derecho tiene una significancia bien importante, bien compleja. Entonces, lo primero que debemos entender es que, como nos dice aquí, que son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho. Vamos a entender qué es legitimar. Entonces, nos dice que legitimar es la facultad, ojo con esto, la facultad o la capacidad, el poder que tiene el tenedor del título valor. ¿Quién es el tenedor del título valor? La persona que tiene el documento en sus manos. Para ejercer o disponer del derecho incorporado en el documento siempre y cuando lo haya adquirido conforme a la ley de circulación de dicho documento. ¿Qué quiere decir esto? Que usted con un título valor en su mano, usted tiene el derecho de disponer de todo aquello que el documento diga. Si usted tiene un documento que dice páguese, por ejemplo, a nombre de Daniela Palacio, páguese la suma de 5 millones de pesos. Entonces Daniela Palacios tiene toda la facultad de ejercer su derecho de disponer de ese dinero, es decir, de cobrar lo que dice ese documento, pero siempre y cuando cumpla con lo estipulado por la ley de circulación de dicho documento. Más adelante vamos a ver qué es la ley de circulación. Entonces, la legitimación es que usted puede hacer uso o disponer del derecho que tiene escrito ese documento, sea que le paguen cierto valor o que se le reconozca a usted como propietario de cierto inmueble, por ejemplo. ¿Ok? Pero siempre y cuando se hayan respetado unos elementos básicos que vamos a ver más adelante para que realmente usted sea el legítimo propietario de ese derecho. Entonces, el título valor me hace a mí propietario legítimo de un derecho. Eso es lo que significa legitimación. El título valor me hace propietario de un derecho. Y al ser propietario de ese derecho, o sea, al tener el documento en mi mano de manera legal,
Yo puedo disponer del derecho que el documento dice. ¿Cómo así que el documento dice un derecho? Sí, por ejemplo, páguele a Daniela 5 millones de pesos. Ese es el derecho de Daniela, que le paguen 5 millones. Y si ella lo tiene en su mano, es la legítima poseedora, pero obviamente siempre y cuando cumpla con la ley de circulación. ¿Hasta aquí es claro? Sí, señor. Instructor, y de pronto sí, no, eso ahí dentro también las fechas y lo de caducidad y todo, ¿o Sí, no? sí, claro que sí, claro que sí. Todo eso, muy bien. Todo eso vamos a ver que hace parte de los requisitos para tú poder ejercer tu derecho de manera legítima. Tú puedes exigir con todo el derecho un cheque, pero si el cheque ya caducó, ya ahí simplemente perdió legitimidad tu derecho. Entonces, todo eso lo vamos a ver con lujo de detalles. Gracias por tu pregunta. Ahora, vamos a ver qué significa eso de derecho literal. Es decir, tú puedes de manera legítima ejercer un derecho literal sobre el documento. ¿Qué quiere decir que tú puedes ejercer derecho literal? Es decir, que tú puedes exigir lo que está escrito en el documento. Solamente lo que está escrito. Literal quiere decir letra o viene de la palabra letra. Es decir, lo que está en letras, tú lo puedes exigir. Lo que no está escrito, no lo puedes exigir. Eso es lo que quiere decir, que tú teniendo el documento en tu mano, tienes la facultad de ejercer el derecho literal, es decir, de exigir que se cumpla contigo lo que está escrito en el documento. Si en el documento está escrito, páguesele a Daniela 5 millones de pesos, entonces tú puedes exigir lo que está escrito en números y en letras, especialmente lo que está en letras. Pero si no está escrito nada, si está en blanco, pues obviamente no puedes exigir nada, porque el Código del Comercio establece que solamente usted puede ejercitar su derecho sobre lo que está escrito, no sobre lo que no está escrito. ¿Sí es claro? Sí, señor. Ahora bien, eso que está escrito está incorporado en el documento o está escrito en el documento, pero de manera voluntaria por las partes. Es decir, que si se demuestra que usted amenazó a una persona para que diligenciara el documento y colocar una cifra allí, que no era tu voluntad, pero te obligaron, y si puedes demostrar que te obligaron, es decir, que se pierde el derecho literal. Si tú vas a cobrar algo pero luego, luego la persona que te dio el documento dijo, lo que pasa es que Daniela Palacio, esa pelada es terrible, me sacó un revólver y me lo colocó en la cara y me dijo, mira, si no colocas allí en el cheque, páguesele a Daniela Palacio 100 millones de pesos, te quemo, te doy tuki tuki. Entonces, ¿qué sucede allí? Que pues el tipo le diligenció el documento a Daniela y sí, 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 no, no, tranquila, lléveselo, vaya, cobre lo que, tranquilo, pero no me denuncia. No, 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 tranquilo, tranquilo, vaya. Pero entonces cuando ya Daniela va y cobra, pero luego ya la persona la denuncia, entonces, ¡ta!, le caen a Daniela y pierde el derecho sobre esa suma de dinero, es decir, que él se va para la cárcel en la jugada Daniela, mucho cuidado con eso, y a la persona se le tiene que devolver el dinero. ¿Por qué? Porque no fue de manera voluntaria que escribió el valor literal o el derecho literal al que se te estaba facultando a ejercer. ¿Sí soy claro hasta allí? Sí, instructor, Sí, vea, pelada, señor. es terrible. Sí. Pues ya vamos a sacar a Daniela porque de pronto se me estresa con los próximos ejemplos. Muy bien. Derecho autónomo. El derecho autónomo, como lo vimos en las diapositivas anteriores, acompaña al derecho literal. ¿Qué quiere decir autonomía o el que un derecho sea autónomo? Es decir, de que cuando yo recibo el documento,
porque me lo pasó, por ejemplo, bueno, ya no digamos Daniela Palacio y no Daniela Bernal. Daniela Bernal, a Daniela Bernal le pagaron con un cheque de 5 millones y Daniela me debe a mi plata. Entonces Daniela dice, bueno, pues con ese cheque le voy a pagar a Daniel. Entonces yo digo, ay, muchas gracias, Daniela. Y con ese documento voy y le cobro a la persona que le dio ese cheque a Daniela. Entonces le digo, ay, venga, don fulanito, lo que pasa es que yo vengo a cobrar este documento. No, 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 yo no lo puedo pagar a usted. O sea, ese documento yo se lo di a Daniela Bernal. Y ella de todas formas a mí me está debiendo algo, yo más bien le voy a descontar de ese documento. Entonces, falso, eso no puede pasar. El derecho autónomo es de que no importa lo que haya pasado entre Daniela y el que le giró ese documento. Si ese documento llegó legalmente a mis manos, esa persona que giró o expidió el documento, el título valor, no importa lo que tenga con Daniela, no importa qué dificultad, qué conflicto tengan ellos. Si ella me dio ese documento a mí, yo ya tengo un derecho autónomo, independiente del derecho que tuvo Daniela sobre ese documento. Independiente de lo que él haya hablado con ella, ese documento llega a mis manos, el señor que se lo dio a ella, la persona que se lo dio a ella, me lo tiene que pagar, me tiene que responder a mí por lo que diga ese documento, autónomamente. Es decir, no me puede condicionar, no, lo que pasa es que sí, ahí dicen 5 millones, pero la verdad es que yo quedé con Daniela y que solamente le iba a dar 3. Es decir, señor, que yo solamente le voy a dar 3 de esos 5. No, señor, qué pena. Dice 5 millones me tiene que pagar o yo lo puedo demandar. Pero obviamente la demanda no cae sobre Daniela, cae sobre la persona que expidió o que giró ese título valor. Por ejemplo, la letra de cambio. La letra de cambio es negociable. Él le firmó una letra de cambio a Daniela y Daniela me la dio a mí. Y yo voy y se la cobro al señor que la firmó. Pero no, es que yo tengo un acuerdo con Daniela Bernal. Ay, esa Daniela como es de embarrada. Ay, no, si viera Daniel. Entonces, no, no, qué pena, no. Ella me dio a mí el documento, yo le voy a cobrar a usted lo que está escrito, literal. Y a mí, como el derecho es autónomo, no me importa lo que usted haya hablado con ella. Yo ejerzo mi derecho sobre lo que está escrito. Y esto que está escrito es independiente y autónomo de lo que usted haya acordado con Daniela. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Es claro hasta allá? Sí, señor. Clarísimo. Mire lo tenaz de un título o valor. Los títulos valores tienen una obligatoriedad y tienen una normatividad muy precisa. Entonces, mucho cuidado con lo que usted firma. Mucho cuidado con todas las cosas. Y ahorita con lo que usted está escuchando de mí, a usted no le van a meter los dedos a la boca. Usted va a saber exactamente cómo actuar respecto a los títulos valores. Va a tener un conocimiento que, pues, no es que sea lo más profundo, no es que usted vaya a salir aquí como abogado. No, pero va a tener un conocimiento que la mayoría de personas no tiene. Aunque les aclaro algo, no me voy a meter en temas de contratos, ni letras de cambio, ni pagarés. Entonces, les voy a hablar cositas, pero no me voy a meter de lleno. De lleno sí nos vamos a meter con los cheques y usted me puede exigir que le diga todo, todo, todo sobre los cheques. Eso sí. Ahora, la palabra incorpora. Incorpora también está dentro de la definición de lo que es un título valor, porque los títulos valores incorporan un derecho literal y un derecho autónomo, pero queremos saber qué es eso de que incorpora. Entonces, incorpora o incorporar es la unión íntima. Oiga esto, ¿usted a qué le suena con unión íntima? Es decir, que eso está, pero totalmente unido. E indisoluble, es una unión íntima, es decir, no hay nada entre ellos. Es una unión totalmente, es una unión total, por decirlo así, perdónenme la corrección que hago. Es la unión íntima e indisoluble de todos los derechos literales y autónomos con la persona, con el tenedor del documento, desde el nacimiento hasta la muerte de dicho documento. Es decir, entre el derecho y Instructor, el... Señora, cuando tú dices insoluble, quiere decir indisoluble. que no tiene reversa, que lo que es y punto, ¿o a qué te Sí, refieres? correcto. Es decir, que esa unión
no se puede disolver, nadie la puede disolver. Por ejemplo, cuando tú tienes una unión de un tornillo con una tuerca que llevan años y eso está oxidado, y tú le echas Coca-Cola, la Coca-Cola disuelve la unión entre el tornillo y la tuerca, ¿cierto? Le echas Coca-Cola, harta Coca-Cola, y puedes sacar el tornillo de la tuerca. Pero el derecho y el documento, es decir, el derecho que tiene incorporado este documento, por ejemplo, págale a Daniela Bernal 5 millones de pesos. Ese documento y lo que está escrito en él no se puede disolver. No se puede. Usted le puede echar Coca-Cola, pero no se disuelve. Porque el cheque, pues bueno, digamos que se le puede ir la tinta, pero pues el derecho está allí. Ese documento pues se dañó, se destruyó. Pero mientras el derecho, mientras el documento exista, el derecho sobre este documento nunca se va a perder. Por ejemplo, si tú tienes un pagaré, vamos a poner un ejemplo claro. Esto es un ejemplo de la vida real, pero no voy a decir el nombre. Yo conozco a cierta chica cuyo papá murió en un accidente aéreo. La aerolínea le tocó indemnizar a toda la familia de cada persona que murió. Entonces, a esta chica que conozco, se le murió el papá y pues obviamente esposo de la mamá, ¿cierto? Y pues papá también de sus hermanos. Entonces la aerolínea tuvo que indemnizarlos a todos, ¿cierto? Y en cierta situación, en cierta ocasión, la mamá de ella, como esta niña que yo conozco, pues que ya no es niña, en ese tiempo cuando le indemnizaron le dieron el dinero, pero ella no tenía la edad, no era mayor de edad. Y aquí en Colombia y en la mayor parte del mundo, un niño no puede recibir dinero hasta que tenga la mayoría de edad. O sea, esa indemnización o las herencias solo se pueden recibir cuando usted es adulto, cuando ya tiene cédula a los 18 años. Entonces la mamá le tomó el dinero de la indemnización, pero la mamá lo tuvo que usar. Ese dinero que la aerolínea le dio a nombre de la niña, mientras la niña llegaba a los 18 años, la mamá le cogió el dinero, lo utilizó. Pero la mamá, para garantizarle que cuando ella fuera grande le iba a pagar ese dinero que le pertenecía a la niña, pero que ella se lo estaba utilizando hoy, entonces la mamá le firmó un pagaré a favor de su hija por el valor de la indemnización que la mamá estaba utilizando. Entonces, la niña apenas tenía 10 años, es decir, que faltaban 8 años. Entonces, la mamá le firmó un pagaré por el valor de la indemnización. Vamos a suponer 50 millones de pesos, 50 millones de pesos, pero no le colocó la fecha de caducidad, pues obviamente para que el documento no caduque. Entonces, lo dejó en blanco en el espacio de la fecha. Entonces, ese documento, cuando yo la conocí a ella, ella ya tenía 20 y pico de años, pero la mamá todavía no se lo había pagado. O sea, debió pagárselo a los 18, pero a los 25 se las había pagado. Pero el documento estaba vigente. Es decir, que esta muchacha en cualquier momento con ese pagaré, porque no tenía fecha, ese documento no iba a morir nunca. Entonces, ese derecho de esta niña o ya mujer sobre esos 50 millones de pesos, mientras ese documento existiera, nunca, nunca iba a morir ese derecho. Esa unión entre el derecho que estaba escrito y el documento que estaba en las manos de ella, nada lo podía diluir. Esa unión íntima entre la letra y el documento, o el derecho y de los 50 millones y el documento, nunca iba a morir porque no tenía fecha de caducidad. Entonces, la muchacha le exigió a la mamá, se la presionó y la mamá le tocó que pagarla. ¿Listo? Entonces, incorporación quiere decir que al estar escrito el derecho en ese documento, este derecho nunca se va a ir de ese documento. Ese derecho va a quedar ahí plasmado mientras ese documento viva. En el caso, por ejemplo, de un cheque que no tenga fecha, pues por lo menos no tanto el cheque, pero en un pagaré, el pagaré que no tiene fecha, nunca muere. Ese derecho, ella pudiera ser que ella llegara a los 100 años y que la mamá llegara a los 120 años,
el documento iba a seguir vigente y en el momento en que ella se lo cobre, se lo tiene que pagar la mamá, porque ese derecho está incorporado en el documento y ese derecho nada lo puede borrar de ese documento. ¿Sí fue claro el ejemplo? Sí, señor, muy claro. Bueno, entonces vamos a devolvernos. Instructor, ¿Habla? y cuando un pagaré tiene fecha de caducidad, La entonces embarró. Si tiene fecha de caducidad, la embarró. Si tiene fecha, ya ya perdió uno la no plata. tiene, ya baila, se caduca la deuda. Claro, las Se deudas, jode. las deudas caducan a los 14 años, pero depende. Si el acreedor nunca cobró, caduca a los 5 años. Pero si sí cobró, y de acuerdo pues a la reglamentación, pues puede hasta 14 años. Pero si no tiene fecha, ¡ay, Dios mío! Eso sí es pero delicado. Ese pagaré va a estar vivo. ¿Listo? Ok. Bueno, con los cheques de todas formas vamos a ver que los cheques tienen un tiempo de vida muy cortico. Ahora, ya habiendo visto esos conceptos legales, vamos a entender entonces la definición de título valor. Entonces vamos a decir, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Ya juntando todos los elementos, quiere decir que un título valor es un documento que me hace a mí, que me hace una persona con poder legal para exigir un derecho que está escrito en un documento y que de manera autónoma, es decir, sin depender de otras personas, yo puedo exigir ese derecho que está unido al papel, es decir, que incorpora. Yo puedo exigir ese derecho que incorpora el papel durante el tiempo que tenga de vida ese documento. Entonces, repito, el título valor es un documento que me da a mí el poder o que me faculta para exigir legalmente un derecho que está escrito en el papel, sin dependencia o sin necesidad pues de que dependa de otra persona, sino que es de manera autónoma, o sea, está en mis manos y lo que está escrito, lo que está literal, lo puedo exigir sin que me afecte lo que otras personas hayan hecho con ese documento. Y yo lo voy a poder exigir según lo que esté incorporado en él, es decir, de acuerdo a la fecha, de acuerdo a su tiempo de vida. Mientras ese documento tenga vida, yo tengo la facultad de exigir ese derecho escrito. ¿Listo? Ahí sí queda más claro esta definición del Código del Comercio. Sí, señor. Mire, usted ya solo con esto, si usted conoce que sus papás o sus familiares tienen por ahí un documento, un título valor, que usted ha escuchado a los papás, porque a veces los papás dicen, no, es que yo por aquí tengo esta letra, ¿será que pudiera exigir esto? Tengo este cheque. Ya usted en este momento va a empezar a tener herramientas de decir, papá, muéstrame esto. Claro, papá, usted puede exigir lo que esté literal ahí, usted lo puede exigir. Si usted ya le ve fechas, usted dice, uy, papá, pero ya esto con fecha, ya, pues sí se incorpora un derecho, pero mientras el documento esté vivo. Si el documento ya caducó, pailander, papá, ahí sí que nada que hacer. Entonces ustedes ya empiezan a tener herramientas, usted ya empieza a hablar con fuercita en la casa, pero con respeto, obviamente. No, papá, mire, hagamos esto, mire este documento, ¿no? En la jugada, bueno. Entonces, mucha atención con esto. Esto es muy útil no solo para su trabajo, sino que usted a partir de hoy ya empieza a tener un fundamento para que usted sepa de derecho mercantil, al menos lo mínimo que cualquier persona debe conocer. ¿Les parece? ¿Sí fue claro? ¿Sí les pareció claro? ¿Les surgió alguna duda, inquietud? Quedó claro, instructor. ¿Cómo? Me quedó Quedó claro. claro, instructor. Bueno, listo. Ok. Ahora bien, los valores, los títulos valores como documentos, tienen unas características.
o pues hacen parte de su naturaleza estos elementos. Primero, que los títulos valores son documentos formales. Eso está en el artículo 620 del Código del Comercio. ¿Qué quiere decir que un documento es formal? Quiere decir que este documento debe cumplir con unas reglas, con unas especificaciones que tiene la ley. Es decir, debe reunir unos requisitos para que uno los pueda hacer exigibles. ¿Listo? Por ejemplo, cuando se va a firmar una letra de cambio, usted le va a hacer firmar a alguien una letra de cambio. Para que esa letra de cambio sea exigible, debe cumplir con unos requisitos. Si cumple con los requisitos, es decir, que es formal. ¿Ya? Es decir, que cumple con la forma que la ley estipuló. Si usted, por ejemplo, le hace firmar a una persona un pagaré en blanco, no está mal, es lo correcto, pero si el pagaré en blanco no está acompañado de una carta de instrucciones, ahí sí ya que nada que hacer, no es formal. No es un documento formal, es decir, no es exigible, se cae por su propio peso. Que la persona, usted le va a cobrar a una persona y le hace firmar un pagaré en blanco, pero no estaba la carta de instrucciones, perdió el año. Esa persona tiene todo a favor para zafarse de esa obligación, de ese pagaré. ¿Por qué? Porque lo formal es que cumpla con los requisitos que la ley exige para cada uno de los documentos. Vamos a ver que los cheques, para que cumplan con ese requisito de ser formal, tienen varios elementos que se deben cumplir. Si no se cumplen con esos elementos, pues el documento deja de ser formal y los títulos valores deben cumplir con la condición de que son formales. Segundo, son probatorios, son documentos probatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que cómo me demuestra, por ejemplo, Viviana, cómo me demuestra Viviana que yo le debo plata. Viviana, ¿cómo me demuestra usted que yo le debo a usted 20 millones de pesos, Viviana? Puede ser con un papel, ¿Qué papel? pues que de pronto usted me haya especificado que pues yo le hice el préstamo. Pero ojo, tiene que ser un papel formal, es decir, o debe ser un cheque, o una letra de cambio, o un pagaré preferiblemente, ¿sí o no? Sí, señor. Puede Entonces, ser una letra de cambio. yo le diría que mejor el Bueno, pagaré. Si usted en sus manos tiene un pagaré firmado por mí, que solo tenga mi firma, usted puede probar ante cualquier autoridad que yo le debo plata a usted. Y si yo digo, no, es que yo no le debo nada, pero usted tiene el pagaré, baila, baila, usted ya probó. Entonces los documentos, los títulos valores, son probatorios, es decir, que prueban que usted tiene un derecho legítimo sobre ese documento, un derecho literal, legítimo sobre ese documento. Si usted va donde un juez a decirle, mire, es que yo quiero exigir que Daniel, el instructor Daniel, me pague esa plata que me debe. Entonces, ¿qué te va a decir el juez a ti, Viviana? Pruébeme que él le debe a usted. Y usted le dice, ah, pero es mi palabra, juez. Y el juez le dice, pero es que usted no tiene algo para probarlo. ahí No. Ah, sí, sí, juez. Tengo por allí que en un cuaderno él me colocó la firma. No, pero eso no sirve, niña, porque debe ser un documento formal. Ay, ¿cómo así, juez? Ay, sí, ya perdió, Viviana, lo siento contigo, pero paila. Perdiste allí. ¿Ok? ¿Es claro? sí, señor. Bueno. Ya saben, ya de entrada ustedes se tienen que volver muy avispados con ese tema de los créditos, mucho cuidado. Ya usted con lo que le estoy enseñando, ya cuando le vayan a pedir plata, por ejemplo, que llegó su hermano, ve, préstame 50.000. ¿Listo? Yo lo presto, pero fírmeme este documentico. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ah, no. Luego usted, ¿cómo le prueba que su hermano le debe plata? No.
Yo al que me pide prestado, yo le presto, pero venga papá, venga, me firma esto. ¿Ok? Bueno, Bueno, también es constitutivo. bueno tener un, ¿Cómo me dices? que pues hoy en día es mejor como tener un soporte, como ese Sí, ejemplo que usted nos da, como hacer algo como un papel. sí, Eso. correcto. Pero que sea obviamente formal, ¿no? Es decir, que el documento cumpla o reúna todos los requisitos de la ley para que puedas exigir el derecho probando que tú eres quien tiene el derecho legítimo, ¿ok? ¿Y cuál es ese derecho literal? Entonces debe quedar claro. Ahora, constitutivos. Constitutivos quiere decir que el documento nace o es subyacente de un evento comercial o de un negocio que se dio. Entonces, de cualquier tipo de negocio, sea un préstamo, sea una compraventa, sea una participación en una empresa, entonces de esa actividad mercantil nace el documento. ¿Listo? Entonces, constitutivo quiere decir que nace de esa relación de buena fe comercial. De esa relación comercial nace ese documento y ese documento queda como soporte de que existió tal negocio o de que existe mi participación en una empresa, soy accionista, soy dueño de tantas acciones, etcétera. Entonces, ese documento que es constitutivo y está en poder del tenedor, pues da buena fe de que lo que está allí en ese documento es verídico. O sea, constituye un testimonio que de lo que sucedió es verídico. Por ejemplo, si hay un pagaré que me firmó a mí, por ejemplo, Joan Sebastián me hizo un pagaré, no, eh, pongamos otro ejemplo. Joan Sebastián tiene una empresa y necesitaba plata para la empresa y me dice, instructor, le vendo acciones de mi empresa. ¿A cómo la acción? A 1 millón de pesos. ¿Cuántas estás vendiendo? 100. Hágale. Deme la mitad. Entonces, 50 millones de pesos. Tan, tan, tan. Tenga. Entonces, Sebastián y yo hicimos un negocio de participación, es decir, yo le compré acciones en su empresa. Entonces, Sebastián me tiene que expedir unas acciones, unos documentos, cada uno por 1 millón, 50 documentos, cada uno por 1 millón de pesos. Entonces, cada uno de esos documentos, ¿cierto? Da fe de que lo que sucedió fue legal, de que lo que sucedió es verídico y existe, y que yo tengo derecho sobre parte de la empresa que él me vendió. ¿Ya? Entonces, es constitutivo porque al Sebastián y yo hacer el negocio, surgieron los documentos y constituyen y hacen parte del negocio y demuestran de buena fe que el negocio se dio y existe y está vigente y que yo tengo derecho sobre parte de la empresa de Joan Sebastián. ¿Sí es claro? Instructor, Dime, ¿por qué 50? ¿50 qué? 50, que usted dice que tiene que firmarle 50 que sobre 1 millón de pesos. Que no entendí esa parte. Bueno, O escuché eh, mal. yo les dije un ejemplo, por ejemplo, que Joan Sebastián tiene una empresa y él está necesitando plata, pero no quiere pedir plata prestada, entonces va a vender la mitad de su empresa a accionistas, gente que no trabaja en la empresa, pero que quieran meter plata en la empresa. Entonces Sebastián calculó que su empresa vale 200 millones de pesos y sacó a la venta solo la mitad de su empresa, 100 millones de pesos. Y esos 100 millones de pesos que él necesita vender de su empresa, los va a vender a través de unos títulos valores que se llaman acciones. Entonces Sebastián dijo, bueno, voy a vender estas 100 acciones, cada una en 1 millón de pesos, porque yo necesito 100 millones de pesos. Y voy a establecer que sean cada una de 1 millón de pesos. ¿Cierto? Entonces, él tiene que hacer 100 papelitos, 100 documentos, obviamente formales, de acuerdo al Código del Comercio, en donde
establezca pues quién va a ser el propietario de esa acción y cuánto cuesta esa acción y qué porcentaje de utilidad cada año me va a pagar él por yo tener cada una de esas acciones. Entonces Sebastián me ofrece a mí, me dice, instructor, mire, estoy vendiendo parte de mi empresa, saqué a la venta 100 acciones de mi empresa. Entonces yo le digo, ya, ¿cómo la acción? Ve, no, que a 1.000.000 de pesos. ¿Y tu empresa cómo está? Entonces él me muestra toda la información de la empresa. Y yo digo, uy, esta empresa está buenísima, no, esto está pero para arriba. Hágale, profe, métase con todo, dele. Entonces yo digo, hágale, pero no te voy a comprar las 100 acciones, te voy a comprar apenas 50 acciones. Y si cada una vale 1.000.000, y son 50 acciones, pues entonces yo le tengo que pagar a él 50 millones de pesos. Entonces, por eso es que te dije que 50 millones. ¿Sí es claro? Ah, ya, sí, con plastilina, instructor, muchas gracias. Tranquila. Y pues entonces ya le toca a Sebastián vender las otras 50, entonces de pronto te ofreció a ti, le ofreció a Juan Camilo, le ofreció a las Danielas, le ofreció a Luisa Fernanda, pero Luisa Fernanda, ay no, ¿qué te pasa? No, ser accionista junto con el instructor, ¿no? ¿Qué boleta? No, no, suerte, todo bien. Y bueno, entonces ya la historia ya es otra. ¿Ok? Espero que haya sido claro. Ahora, los títulos valores también tienen características de dispositivos. Dispositivos que quiere decir que son herramientas o instrumentos que se pueden negociar conforme a la ley de circulación. ¿Ok? Entonces, los títulos valores se dicen que son dispositivos. ¿Por qué? Porque funcionan como herramientas o elementos que yo puedo negociar. Yo compré esas 50 acciones a Joan Sebastián. Le compré las 50 acciones. Pero entonces, por ejemplo, Viviana Botina, eh, está interesada. Profe, yo he escuchado que ese negocio de Joan está muy bueno. Yo le dije, sí, ¿por qué? ¿Te interesa? Sí, profe, es que estoy buscando comprar acciones en la empresa de Joan, pero es que él ya vendió todas las acciones, me dijo que ya no tenía. Entonces yo le digo, Viviana, yo te puedo vender acciones de la empresa de este man. Ay, ¿cómo así? ¿Me va a vender acciones? Claro, yo compré varias acciones, yo compré 50 acciones. Ay, profe, entonces me va a vender acciones. Yo le dije, sí. Entonces yo le digo, y como yo me quedé pues como necesitando una platica, me está saliendo como otro negocio por ahí, entonces yo le digo a Viviana, pues mira, te vendo 20 acciones. Ay, ¿y a cómo me las vende? No, pues te las vendo en 2 millones cada una. Barato, económico, 2 millones y la empresa va para arriba. Hágale, cómpremelas, listo. Entonces 2 por 4 y 8, entonces ¿qué? Me tiene que dar, ¿qué? 8 millones de pesos, si no estoy mal. No, mentira, son 20. 20 les voy a vender a 2, 2 por 2, 4. Listo, entonces ahí imagino recuperé la plata, 40 millones de pesos. Más quedo yo dueño de 30 acciones todavía. Entonces, mire, yo con los títulos valores puedo negociar. Cada título representa plata, entonces por eso se dice que ellos son dispositivos. ¿Listo? Pero la negociación de los títulos va a depender de su clasificación según la ley de circulación. Si es nominativo, pues tiene unas condiciones. Si es a la orden, tiene otras. O si es al portador, tiene otras. En el caso del ejemplo de las acciones, pues se requiere de que yo le endose cada uno de esos papelitos, de esas acciones, pues de esos documentos, y que aparte de eso coloquemos en un libro de la empresa que se llama libro de accionistas, coloquemos ese traspaso, que ya no está a nombre mío, sino que cada acción que tiene un código, luego se coloca que está a nombre de Viviana Botina. Y ya se hizo pues la transferencia de acuerdo a la ley de circulación. ¿Ahí fui claro? Sí, señor. Bueno, qué chévere porque pues este tema es bien, bien bacano, bien interesante. De hecho, dime. Del pagaré está abierto y una de las personas fallece, ¿la deuda muere ahí? No, no. Ese tipo de deuda es exigible a los hijos o a la esposa. O si todavía están los papás vivos, se le pueden exigir a los papás. Si la deuda no está respaldada por un seguro de muerte, que se estipule de que en caso de muerte, pues la aseguradora
cubre con la deuda, con lo que esté pendiente por pagar. Si no, no, esa deuda sigue, a pesar de la muerte del deudor. El acreedor puede hacer el cobro a las personas que estén emparentadas en primer grado. Y en el caso pues de la esposa, por vínculo pues de matrimonio, si no tienen hijos, no tiene padres, pero está la esposa, se le hace el cobro a la esposa, porque ella queda con las propiedades del fallecido o el esposo, pues, en el caso de que sea mujer la que murió. ¿Sí soy claro? Sí, señor, gracias. Bueno, los títulos valores se dividen en tres especies. Y esas especies pues tienen o se divide en tres tipos distintos de títulos y cada uno tiene sus especies distintas. Entonces tenemos los títulos valores que son crediticios. Esos títulos valores crediticios son aquellos que respaldan deudas o que dan buena fe de que existió o que existe más bien, que existe una relación de acreencia entre dos personas o dos empresas o una empresa y una persona. Por ejemplo, ese es el caso del cheque. El cheque es un título de tipo crediticio, como la letra de cambio, como el pagaré, porque ellos dan fe de que hay una relación de deuda, de que hay un acreedor y de que hay un deudor. ¿Listo? O sea, da fe de que existe una deuda y estipula la manera de pagar esa deuda y la periodicidad y el vencimiento mismo de la deuda. Entonces, cuando existe una deuda, obviamente hay un documento allí que establece eso o que da fe de que existe esa deuda. Ese caso sería, por ejemplo, lo que decíamos aquí, que es constitutivo. Entonces, los crediticios son constitutivos de una relación de acreencia o de deuda. Los segundos son los corporativos o de participación, como el ejemplo que les di de las acciones de la empresa de Joan Sebastián. Una acción, cuando una empresa vende parte de sí misma y la gente sale a comprar acciones, como en la bolsa de valores, que las empresas más grandes del mundo salen a vender sus acciones para recoger dinero, no a través de deudas, sino a través pues, de la bolsa de valores. Entonces, cuando una persona compra una acción, compra participación dentro de una organización. Entonces quiere decir que soy propietario de una parte de esa corporación o de esa empresa. ¿Ok? Entonces, da fe o es constitutivo de una relación corporativa o de participación. Y tercero, tenemos los títulos valores representativos de mercancías. Y son representativos de mercancías porque este documento da fe de la compraventa de unas mercancías. Por ejemplo, la carta aporte o la factura. Usted tiene una factura, usted, por ejemplo, compró una mercancía en China y compró esa mercancía, pero esa mercancía no le ha llegado, pero está la factura paga, ya está pagada. Y está con la carta aporte, con la carta que le da derecho a usted a reclamar la mercancía en el puerto y que le da el derecho a usted para legalizarla en la aduana. Pero usted resulta que usted, mientras le llega la mercancía, le surgió una crisis financiera en su empresa y usted necesita plata. Entonces usted coge esa factura y vende esa factura. Eso se llama factoring. Entonces, por ejemplo, Luisa Fernanda trajo una mercancía de la China, trajo unas babuchas, unas chanclas, trajo unos tenis, unos zapatos espectaculares. Entonces Luisa Fernanda pagó como 500 millones de pesos y se trajo esa mercancía y mientras llegaba a Buenaventura, Luisa Fernanda se quebró. Y esa Luisa Fernanda, no, que terminé con el novio, que el novio se me llevó todo, que ese hijo de madre era socio mío, no, me quebré, no, ¿yo qué voy a hacer ahora? Entonces Luisa dice, no, le voy a vender al instructor Daniel, le voy a vender la factura.
Entonces Luisa me trae la factura y me dice, profe, mire, compré 500 millones en pura mercancía china, puras sandalias, zapatos, unos tenis, pero no, unos que son réplicas de Adidas, pero se llaman, ¿cómo es que llaman las réplicas de Adidas? Unos Amimans, algo así, no sé, pero profe, 500 millones de pesos. Entonces yo le digo, listo, listo, te compro la factura, pero te la compro en 350 millones. ¡Ah! ¡Profe! Pero, ay, no, profe, usted es muy, ay, no, profe, ¿qué es eso? Ay, no. Yo le digo, no, pues, Luisa, pues yo te quiero colaborar, pero mira la situación, la pandemia, todo eso está como duro, mira, y no, pues, yo te quiero colaborar, pero colabórame tú también, tengo 350. Listo, profe, hágale. Tanto le compré y ella me dio la factura. La factura que le dieron a ella por la compra que hizo por 500 millones, yo se la compré en 350. Entonces yo con esa factura voy al puerto y con la carta aporte que ella me tiene que entregar, el certificado pues de que ella es la propietaria y que ella lo puede reclamar en el puerto, y entonces yo llego y digo, mire, pero ella me endosa la factura, entonces me coloca atrás la firma y cédula de ella, y entonces cuando yo me presento en el puerto, entonces verifican, pero es que esto dice Luisa Fernanda, pero yo digo, no, pero mira atrás que está el endoso, y la carta aporte, sí, sí, mira el endoso, sí, señor, venga, entréguele al señor, listo, y ya, entonces como yo, ¿qué? ¿Qué es endosar? ¿La firma y la cédula? Sí, del propietario inicial de la factura, es decir, que Luisa pone su firma y su cédula atrás y solo con eso ella está dando fe de que me está transfiriendo todos sus derechos a mí. Tranquilos que vamos a tener una clase solo de endosos y ustedes van a quedar pero expertos en endosos. Entonces, con ese solo requisito, que eso hace parte de la ley de circulación, les voy a explicar qué es la ley de circulación. La ley de circulación establece que cuando usted va a transferir un documento, pero eso depende de que sea nominativo, de que sea la orden o de que sea eh, al portador, pues de acuerdo a eso están los requisitos. Entonces, en el caso de un documento a la orden como la factura, entonces tiene que endosarse. Entonces me lo endosó a mí y yo ya con esa carta aporte y con la factura me presento en el puerto y ahí en el puerto me entregan los 500 millones y yo los compré por 350. Usted se imagina el negociazo tan hijo de madre que me hice. Y entonces, ¿qué sucede? Que a mí ya me toca legalizar la mercancía con la DIAN. Ahí sí ya me toca legalizarla toda, pero yo le gané plata a esa mercancía. Lo que me va a incrementar en impuestos, yo ya lo gané con el factoring que le hice a Luisa Fernanda. I'm sorry, Luisa, pero business are business, ¿ok? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, aquí se les tienen que abrir los ojos a ustedes para negocios. Usted ya sabe, mire, usted puede comprar facturas, pero ya de mercancía comprada. Y eso es un negocio porque, mire, hay gente que trae mercancía a la China, pero traer mercancía a la China demora 3 meses, yéndole bien 3 meses. Pero en 3 meses mucha gente se quiebra, se queda ahí líquida y empiezan a buscar plata. Y si usted se da cuenta de algo, ay, ¿cómo así traías de China? ¿Y qué te pasó? No, mira, que es que eso todavía no ha llegado y estoy pero asado por esta pandemia. No. Señora, ¿Y a uno que le garantiza que no sea una factura chichi? no, pues obviamente eso tiene que ir acompañado de la carta aporte, tiene que ir acompañado pues Todo el de, papeleo. de los datos pues del proveedor allá en la China o del país de donde lo traiga, usted llama, usted verifica el documento, la carta aporte se expide desde la persona de allá en la China, del vendedor. Eso viene en chino, viene en inglés, es un documento que viene certificado por la autoridad portuaria del país de allá, de donde se estaba vendiendo la mercancía. La factura debe cumplir con todos los requisitos, debe traer el NID del productor, datos de contacto, debe traer una codificación, etcétera. Y todos los artículos bien discriminados, ¿cierto? Entonces, ya con todos esos elementos usted verifica la veracidad de esos documentos. Obviamente usted de buena primera no va a ir soltando la plata. Yo recibo, yo llamo, verifico todo completamente, miro que realmente se haya hecho el negocio, que ya el negocio esté pago, que esté pago los derechos aduaneros, que esté pago todos los seguros portuarios, que esté pago
tengo que verificar cómo fue la negociación, el tipo de negociación internacional que se hizo, si fue FOB, si fue FAS, si fue FBU, todos los tipos de negociación internacional, y de acuerdo a eso sí deben estar pagados los derechos y los fletes y los seguros. Entonces, cuando ya verifico todo eso y que todo eso está pago, yo le digo, listo, mire, ¿cuánto costó todo eso? No, que 500 millones. Bueno, yo le doy a usted 300 millones. Y yo legalizo. Yo ya legalizo aquí con la DIAN, pero le pago tanto. Ah, bueno, listo. No, es que ya está legalizado. Ah, mejor. Pero bueno, pues obviamente ya me va a salir un poquito más caro, pero eso es una forma muy buena de negociar. Como les digo, eso se llama factoring. Y hay empresas que hacen factoring, empresas que se dedican solamente a comprar facturas. Eso es un negocio buenísimo, pero obviamente hay que tener su capitalcito para tener la plata líquida. ¿Ok? ¿Sí fui claro con la explicación? ¿Sí están Sí, aquí? señor. Bueno, ok. Bueno, la ley de circulación. Entonces, cuando hablamos de los títulos valores, la ley de circulación es la norma que establece la forma de negociar los títulos y, por tanto, también la forma de transferirlos legítimamente. ¿Ok? Entonces, la ley de circulación está establecida en el Código de Comercio. Y como vimos que hay tres tipos de título valor que es nominativo, pues digamos según la ley de circulación, o sea, según la ley de circulación, los documentos se dividen en nominativos, a la orden y al portador, según la ley de circulación. Porque lo que vimos aquí es según su especie o según su naturaleza. Pero según la ley de circulación, los documentos se pueden negociar y se pueden transferir según estas tres características, teniendo en cuenta si son nominativos o si son a la orden o si son al portador. ¿Ok? Entonces, la ley de circulación establece cómo se negocian, por ejemplo, los cheques, cómo se negocian las facturas, cómo se negocian los CDTs, cómo se negocian las acciones. Entonces, ya de acuerdo a eso, pues obviamente uno ya sabe exactamente qué requisitos se deben cumplir para negociar el documento y transferirlo legalmente o legítimamente. Hay personas que como no conocen esto piensan que transferir un cheque, por ejemplo, a usted le pagaron en cheque y usted se lo quiere dar a su mamá, piensan que solamente es decirle, mamá, mire, coja el cheque, cóbrele usted. No, no se puede así tan sencillamente, no solamente es pasarlo de mano en mano. Digamos que cuando es un título al portador, sí se puede. Mamá, me dieron un cheque al portador y se lo voy a dar a usted para que pague los servicios. Listo, mijo. Tin, ya, solamente con pasarlo de mano en mano. Pero no pasa lo mismo cuando son títulos nominativos o cuando son a la orden, porque la ley de circulación establece cuál es el proceso legítimo para que se pueda hacer su negociación y su transferencia correcta. ¿Ok? Entonces, yo no me voy a quedar en este tema, pero ya cuando entremos a los cheques, vamos a retomar la ley de circulación de manera muy precisa, pero solamente a nivel de títulos a la orden y al portador, porque los cheques solamente son a la orden y al portador. Los cheques no son nominativos. ¿Ok? Pero, por ejemplo, las acciones de una empresa, todas son nominativas. No son ni a la Buenas orden. tardes, jefe. ¿Cómo? Qué buenas tardes. Ya llegué de nuevo. Ok, ok. Entonces, las acciones de una empresa son solamente nominativas, no son ni a la orden ni al portador. Todas las acciones son nominativas, pero los cheques pueden ser a la orden y al portador. Lo mismo las letras de cambio y los pagarés son a la orden y al portador. Entonces, por ahora no les voy a explicar mucho lo de la ley de circulación, sino cuando entremos a los cheques. ¿Hasta aquí es claro?
¿Es claro? Instructor, me explica un momentico, por favor, otra vez lo de nominativos, que usted está diciendo que los cheques sí son a la orden y al portador, y no es nominativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que me dijo que era nominativo? Que no alcancé a escuchar bien. Bueno, ya que surge la duda de Pilar, pues entonces sí voy a explicar pues la ley de circulación a nivel de cada uno de estos tres grupos. O sea, primero, la ley de circulación es la norma que establece cómo se negocian y cómo se transfieren los títulos valores, dependiendo si es nominativo, a la orden o al portador. Entonces, ¿qué dice la ley de circulación respecto a los títulos nominativos? Dice lo siguiente, que para usted poder transferir un título nominativo como una acción de una empresa, para poder transferírselo o que se lo transfieran a usted y que usted pueda cobrar y tener realmente el derecho legítimo y poder hacer uso del derecho legítimo de esa acción, usted necesita, primero, que le entreguen el documento original en sus manos. Cuando es nominativo, le tienen que entregar el título en las manos, no una copia, sino el original. Segundo, se lo tiene que endosar el dueño anterior, es decir, le debe colocar su firma y cédula en el reverso del documento. ¿Por qué hay que endosarlo? Porque de esa manera el dueño anterior está dando fe que le está transfiriendo a usted voluntariamente ese derecho de ese documento. Y tercero, debe existir un libro en donde estén registrados todos los documentos nominativos. En el caso de las acciones, en la empresa que vendió las acciones, debe haber un libro que se llame libro de accionistas y deben estar registradas todas las acciones con un código, cada una debe tener su código propio. Si yo se las vendí a Pilar, le vendí la acción número 001, la 002 y la 003, cada una de ellas debía tener mi nombre y cédula, pero en ese libro. Pero entonces, como es nominativo, ya le transferí a Pilar el documento original y se lo transferí ya endosado. Pero aparte, como es nominativo, en ese libro, en el libro de accionistas, se debe tachar mi nombre, cambiarlo y colocar ya el nombre y la cédula de Pilar. Entonces, si yo le vendí la 001, la acción 002 y la acción 003, ya no debe aparecer mi nombre allí, sino que debe aparecer en ese libro el nombre de Pilar. ¿Ok? ¿Sí es claro, Pili? Señor, gracias. Ya. Ok. En los títulos a la orden es lo mismo de los nominativos, pero la diferencia es que ya no debe haber un libro. Ya no tiene que haber un libro de registro. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a transferir a Pilar un cheque, ya no una acción, sino un cheque a la orden que estaba a nombre mío, pero yo se lo voy a transferir a ella, ¿qué debo hacer? Entregarle el documento auténtico original en las manos a Pilar, pero ese documento debe tener mi endoso, mi firma y cédula. Y cuando Pilar lo vaya a cobrar, pues ella tiene que tener el documento original físico, debe tener mi endoso y el endoso de ella. Esa es la ley de circulación para los documentos a la orden. Y la ley de circulación